Sí, no hay uso, no. Se están despertando la gente. Se están conectando. Buenas noches, Primera Iglesia Hispana de la Biblia Abierta. Estamos acá a punto de iniciar nuestro estudio bíblico. Acá en casa vamos a darle un poquito de tiempo a las personas que se vayan conectando. Si nos ayuda a compartir el video, mejor dicho, el live, a dejarles saber a nuestra iglesia que estamos saliendo en vivo para los que quieran aprovechar el estudio bíblico de esta noche. Estaremos iniciando un poquito. Los hermanos que están acá están aprovechando porque van a agarrar cafecito. Si usted todavía no tiene su café ahí en casa, aproveche. Y si ya tiene su café, está listo para empezar. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Si usted ya sabe su respuesta, pónganla en los comentarios. Vamos a estar conversando con los hermanos de acá. Los hermanos de acá van a hacer su voz. Ellos van a representarlos a ustedes ahí en casa, contestando esa pregunta. Y vamos a tomar tiempo para escuchar las diferentes opiniones de los hermanos en esta noche de por qué necesitamos la Biblia. Si usted todavía no tiene su libro de escuela dominical, vamos a empezar una nueva sección esta noche. Así que le doy tiempo para que vaya conectándose, vaya preparando su corazón, su mente, para poder compartir en esta noche. Bueno, vamos a empezar acá en casa de la mejor manera que sabemos cómo, y es con una oración. Así que ahí donde usted está, le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro, y vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor en esta noche. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tu misericordia es y permanece para siempre. Señor, no hay palabras para agradecerte tu fidelidad, tu protección, tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, nosotros somos testimonio de que tú eres un Dios poderoso, un Dios amoroso. Y en esta noche estamos aquí reunidos para aprender más de ti, para poder ser ministrados por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que seas tú hablando en nuestro corazón en esta noche. Toma control de esta reunión, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Antes de entrar al estudio, le quiero dejar saber que este domingo es nuestro domingo de apertura. Hay hermanos que se han estado quedando en casa para ver qué es lo que va a pasar con este asunto del coronavirus. Están debatiendo a ver si las máscaras son suficientes. Yo espero que usted ya haya podido tomar ese tiempo para como que tantear las aguas un poquito. Pero ahora el domingo ya no tiene excusa, es nuestro servicio oficial de apertura. Esperamos verlos acá en casa. Nosotros hemos tomado medidas de precaución para asegurarnos que todas las personas están seguras. Una compañía vino, desinfectó
Nosotros acá estamos tomando temperatura de todas las personas que están entrando a la iglesia. Todos estamos usando mascarilla. Tenemos botellas de desinfectantes por diferentes partes de la iglesia. Simplemente queremos que usted venga a la casa de Dios y no tenga ninguna preocupación de cualquier situación que estemos enfrentando. Así que invite a sus amigos. En el correo esta semana usted va a recibir unos cuantos de estos para que usted vaya repartiendo y animando a las personas de su vecindad que visiten nuestra iglesia. A lo mejor el Señor toca su corazón y se convierte en parte de la familia. ¿Amén? Así que en el correo usted puede esperar unos cuantos de estos. Igual es una invitación para ustedes también, a los que están acá en casa. En la parte de atrás hay unos cuantos. Le agradezco si se lleva unos y reparte a las personas de su vecindad. Esto es este domingo. También le dejo saber que este viernes tenemos un servicio especial, el servicio de las damas, dirigido para los padres. Este mes es el Día de los Padres. Tenemos nuestro Día de los Padres, que es el domingo junio 21, pero este viernes las mamás, las damas, están preparando algo para los padres junto con los jóvenes, así que usted no se lo quiere perder. Venga por acá y vamos a pasar un buen tiempo en la presencia del Señor. Amén. Así también queremos darnos la oportunidad de venir al altar y ofrendar. Dios ha sido bueno con nosotros y nosotros, de la abundancia de lo que Él nos ha dado, nosotros lo honramos a Él. Si usted está en casa, quisiera invitarle a tomar este tiempo para visitar nuestra página web, hialeahobc.com. Usted le puede dar al enlace de dar y contribuir a la obra del Señor. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque somos hijos obedientes y porque somos hijos agradecidos. Así que en esta noche, si usted quiere participar de este tiempo de honra, déjeme bendecir nuestras ofrendas y nuestros diezmos en esta noche. Padre, yo te doy gracias por tu provisión en nuestras casas. Gracias por la abundancia que es testimonio de tu amor. Señor, nosotros no merecemos nada de lo que tú nos has dado y tenemos que ser sinceros en decir que tú nos has dado más que lo que necesitamos. Señor, en esta noche recibe nuestra honra, recibe nuestra obediencia, que te la traemos a ti, Señor, con corazones agradecidos. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Acá en casa nosotros podemos depositar nuestro diezmo acá en la canastita. Allá en su hogar usted puede hacerlo por el sitio web. Bueno, vea que tenemos careta. No, seguro, seguro. Amén, amén. Dios es bueno. Iniciamos este tiempo con una pregunta y es: ¿por qué necesitamos la Biblia? Vamos a ver si acá alguien nos ha comentado. A ver. Okay. Ahí está la hermana Elsa, la hermana Sabeldi, Miriam. A ver, ¿alguien me puede decir por qué
necesitamos la Biblia. ¿Alguien acá me da su opinión? Sí, ¿Por qué necesitamos la Biblia? porque es la que nos equipa para la batalla espiritual. Es la que nos equipa para la batalla Y espiritual. Efesios dice que es la espada del Espíritu. También hay una parte que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra de Dios para nosotros. Ok. Muy bien. Hermana Patricia. Para conocer más a Dios. Para conocer más a Dios. Hermana Marta. Nos da consejos prácticos para vivir una vida agradable a Dios. Consejos prácticos para vivir una vida agradable a Dios. ¿Alguien más? Sí, conocer de Jesús. Conocer de Jesús. Ok. Ajá. Para saber lo que Dios espera de nosotros. Para saber lo que Dios espera de nosotros. Hermana Ingrid. Porque por las escrituras aprendemos a llevar una vida agradable delante de Dios. Además somos instruidos y corregidos en justicia. Corregidos, instruidos en justicia. Todas esas respuestas están correctas. Cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿por qué necesitamos la Biblia? Podemos dar respuestas sofisticadas y eruditas, profundas, teológicas. Pero al mismo tiempo también podemos dar respuestas personales, sencillas y llenas de sentimiento. Y sí, la palabra de Dios la necesitamos por todo eso. En la palabra de Dios nosotros podemos aprender a profundidades de Dios, de la persona de Dios. Podemos aprender acerca de propósito, destino. Podemos profundizar en el estudio de todo tipo de ciencia en la palabra de Dios. Aún podemos ver manifestaciones poéticas del amor, incluir reacciones emocionales. Pudiéramos nosotros dar testimonio tras testimonio de cómo la palabra de Dios en su momento preciso ha tornado nuestro lamento en alegría. En algún momento nuestra tristeza ha sido tornada en seguridad por la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios nos sirve en momentos de debilidad emocionales, pero también nos sirve para instruir nuestra mente y darnos sabiduría. La palabra de Dios es todo eso para nosotros. ¿Alguien sabe lo que es la verdad absoluta? La verdad absoluta. Ese es un concepto que últimamente se le ha puesto un poquito más de énfasis a los resultados de no creer en la verdad absoluta. Pero como creyentes, usted y yo debemos saber y entender que existe tal cosa como la verdad absoluta. La verdad absoluta tiene que ver con algo que ocurre siempre, no importando el lugar ni importando el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, la verdad absoluta no existe, la verdad tuya es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Y si a ti no te conviene mi verdad, no importa, porque tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Trabalengua. La realidad es que solo hay una verdad. Hay muchas opiniones, pero solo una verdad. Tú puedes tener una opinión de lo que estás viviendo, pero tu opinión puede ser tu realidad, pero no es tu verdad. Y la palabra de Dios nosotros debemos de entenderla y reconocerla como la autoridad suprema, como la verdad absoluta. No existe nada que puede venir en contra de la palabra de Dios y nosotros necesitamos tener eso bien clarito. En el mundo secular también se trata y se lidia con lo que es la verdad absoluta, porque usted sabe que la palabra de Dios no solo tiene que ver con asuntos espirituales, también tiene que ver con asuntos de ciencia, con asuntos naturales. La palabra de Dios es práctica, como decíamos hace un ratito. En el mundo secular, para darle una idea, déjeme darle un concepto súper simplificado, y lo hablábamos con Manny el otro día. Una verdad absoluta es que no pueden existir círculos cuadrados. Es una verdad absoluta. Ni aquí ni en China existen círculos cuadrados. Y tampoco hace 10,000 años atrás ni ahora existe tal cosa. Esa es una verdad absoluta, súper simplificada.
Entonces, cuando nosotros identificamos que la palabra de Dios es la autoridad, es la verdad absoluta, nosotros nos podemos guiar por ella de manera desconectados, ¿verdad? Sin tener que razonar tanto. Si queremos razonar la palabra, pudiéramos, pero no tenemos esa lucha con que será cierto, o a lo mejor alguien se equivocó en un lugar. La autoridad de la palabra de Dios viene de Dios, es divina. La autoridad de la palabra de Dios es divina, y para usted y para mí la palabra de Dios es nuestra verdad absoluta. Amén. Nada compite con eso. Sí, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis haciendo bien y estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. O sea, la más segura, en este caso, que la palabra de Dios no cambia. Cuando uno habla, si habla de la palabra de Dios, no está hablando de su argumento. Right. Está hablando de lo que Dios dice, y entonces Dios es que la persona argumenta no contra lo que uno dice basado en la palabra, sino contra lo que Dios está diciendo. Totalmente de acuerdo. Así es, así es. Y esta noche nuestro verso clave se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Si usted no se ha memorizado este versículo, este es uno de los versículos que usted debe memorizarse. Si no lo tiene subrayado en su Biblia, no le ha hecho una marca en su Biblia, este es uno de los versículos que usted debe de mantener cerca de su corazón y listo para la batalla, como dijo el hermano Martín, la espada. Esta es una espada efectiva, una parte de la palabra muy efectiva. Y 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice esto: toda la escritura, no la mitad, ni un cuarto, ni un tercio, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Okay? Entonces, en esta noche vamos a estar hablando acerca de la autoridad de la escritura, y quiero tocar 3 puntos con usted. El primer punto es: la escritura es divinamente inspirada. Vamos a hablar un poco acerca de qué quiere decir eso. La escritura es divinamente inspirada. Número 2, vamos a hablar que la escritura es revelación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y número 3, vamos a hablar que la escritura da dirección divina. La escritura es divinamente inspirada. La escritura es revelación de Dios. Y la escritura da dirección divina. ¿Alguien pudiera leer 2 de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17? Incluye nuestro versículo clave, pero creo que es un pasaje muy rico en contenido, y si lo lee, léalo recio para que los hermanos en casa también puedan escuchar la palabra. 2 de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice que este texto es conocido como el texto de oro de la inspiración, y por lo tanto la autoridad de las escrituras. Para entender mejor el mensaje de Pablo, un joven pastor llamado Timoteo, el destinario de esta carta, debemos reconocer el versículo 13. Allí Pablo le advierte a Timoteo de los falsos maestros. Ellos trataban de desviar a las personas que estaban congregadas en la iglesia.
En respuesta a este problema de los falsos maestros, Pablo hizo más que solo advertir. El apóstol Pablo instó a Timoteo a enfocarse en la palabra de Dios. Las escrituras son la única fuente de verdad espiritual para el cristiano. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no solo tengas cuidado y alejate de los malos maestros, enseñar la palabra a la gente, que ellos puedan aprender qué quiere decir la palabra y cómo vivir de acuerdo a la palabra. Uno de los problemas que existió en la iglesia cuando se estaba expandiendo, usted sabe que el Señor le dio a Pablo la tarea de predicar el evangelio a todos, no solo a los judíos. Eso inició un proceso muy bello. Cuando se estudia, uno ve el compromiso, la energía, la inversión de recursos, tiempo y energía de los diferentes creyentes en expandir el reino de los cielos. Pero el problema fue que en algún momento, en alguna etapa, no se dieron a enseñar la palabra. Y es de donde empieza a salir lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Católica. Para los que nacimos en ese tipo de enseñanza, nosotros sabemos que muchas veces la misa se daba en latín. ¿Ah? No era propio que los feligreses, que las personas que llegaran a la iglesia, estudiaran la palabra. Porque para empezar, el texto no estaba en el idioma del pueblo. Estaba en latín y la única persona que podía leer, entender las escrituras, era el sacerdote. No había valor, no le miraban esencia o importancia en enseñar la palabra a la gente. ¿Qué empezó a suceder? Que la gente empezó a practicar un evangelio adulterado. ¿Por qué? ¿Porque no amaban a Dios? ¿Porque no estaban comprometidos? No, porque no sabían la palabra, no se les había enseñado cómo manejar bien la palabra de verdad. Al punto que ni sabían cómo leerla, pues no le habían dado un texto que ellos pudieran leer. No había base, no había doctrina. Y donde no hay enseñanza de la palabra de Dios como doctrina, adolece precisamente, no es que no sean cristianos, sino que no se enseña la palabra. En este caso, adolece de doctrina. Inclusive ahora hay cristianos que yo les he hablado en mi trabajo acá, y cuando eso se me quedan así mirando, como que no entienden. Precisamente porque si no hay alguien que enseñe, y Jesús fue maestro, no fue predicador, fue maestro, enseñando ¿qué? La palabra. Ahora, yo estaba por hacer una pregunta. Cuando viene la revelación de Dios, esto implica que el hombre no hubiera podido alcanzar si no es a través de la revelación de Dios, porque la revelación de Dios es precisamente para la persona que no tiene, o el mundo que no tenía, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo puede salvar Dios al hombre si todo el mundo era pecador? Entonces tuvo que venir la revelación a través de ¿qué? De la palabra y de Jesucristo, para entender. Seguro que sí, seguro que necesitamos estar dispuestos a reconocer que a lo mejor la manera que yo entiendo las cosas, que yo leo lo que la palabra dice, no necesariamente está de acuerdo a lo que Dios dice. Y por eso necesitamos la revelación de Dios, para de verdad entender lo que la palabra de Dios dice. Hay personas que hacen cosas y dicen que están actuando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pero en realidad están actuando de acuerdo a lo que ellos entendieron lo que la Biblia decía, pero no recibieron revelación de parte de Dios. Hay muchas personas que tergiversan la palabra de Dios, y es por eso, porque no han recibido revelación. Yo le digo, hoy en día es muy común ver personas que lo único que están buscando es pelear sobre doctrinas que encontramos en la palabra. Es lo único. Ellos no están buscando qué puedo hacer yo, qué puedo aplicar acá. No. Están buscando conceptos
para pelear con los demás. A lo mejor asumo que es porque quieren aparentar que son súper inteligentes, porque han recibido una revelación mayor, son teólogos, no sé. Y por eso hemos llegado a tener enseñanzas como la de solo Jesús, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que la gente no se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, solo Jesús. Y sí, en Hechos dice en el nombre de Jesús, pero Hechos lo escribió Lucas, se deduce, ¿no? Pero en Mateo, letras en rojo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú te bautizaste en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creo que es lo de menos. Si aceptaste a Jesús en el corazón, hiciste una profesión de fe y públicamente admitiste que moriste para el pecado y reviviste para Jesús, creo que eso tiene menos. Pero hay personas que se están peleando, no se hablan el uno con el otro. Hay doctrinas diciendo que Jesús no estaba desde el principio con el Padre, que Jesús se formó cuando el Espíritu Santo le dio la bendición a María de estar encinta. Ahí fue cuando apareció Jesús, por lo que dicen diferentes versículos. Entonces es necesario nosotros leer la palabra, estudiar la palabra y recibir esa revelación de la palabra, porque si no podemos cometer graves errores. Hoy en día hay iglesias que aprueban el homosexualismo y usan base bíblica. Por ejemplo, uno de los argumentos de este tipo de iglesia es que dice que Dios no destruyó a Sodoma y a Gomorra por el homosexualismo. Que la Biblia dice que su pecado se había engrandecido. Eran mentirosos, eran ladrones, engañadores, pero no era porque eran homosexuales. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos agarrar esta escritura y entenderla a nuestra manera, tergiversarla, manipularla y en realidad hacerla decir algo que Dios en realidad no dijo. Entonces tenemos que tener cuidado en ser instruidos. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, no solo identifica quiénes son los falsos maestros, no solo le digas a tu gente que se cuide de ellos, enséñales la palabra, que ellos aprendan a alimentarse, que ellos aprendan a estudiar. Sí, tú enséñales, pero también enséñales a ellos a aprender. Pablo también enfatizó que las escrituras eran algo más que un código moral a seguir. Le dijo a Timoteo que las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta declaración afirma que las escrituras instruyen adecuadamente al oyente para tomar la decisión que conduce a la salvación. Esto se opone a las palabras engañosas de los falsos maestros, que alejan a las personas de Cristo. Los falsos maestros en aquel tiempo estaban diciéndole a la gente cómo identificar si Jesús venía del Padre o no. Es una enseñanza que todavía hasta hoy en día estamos tratando de combatir. Es más, los primeros cónsules de la iglesia tenían que ver con la deidad de Jesús. Esto es con lo que Pablo está luchando. La gente decía, no, es que yo vi que Jesús fue hijo de María. ¿Cómo me vas a decir que es hijo de Dios? O es Dios o es hombre. Y la enseñanza es, no, él es hombre y es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, Pablo le decía, la palabra te regresa a la realidad que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios desde un principio. Se manifestó en su humanidad, totalmente de acuerdo. Pero Jesús es hombre y Jesús es Dios. Acá le dice, las escrituras te regresan a Cristo, te regresan a Jesús, los falsos maestros te alejan. Cuando Pablo describió las sagradas escrituras en el verso 15, se refiere a los escritos judíos, al Antiguo Testamento.
Pero Pablo también incluyó lo que él había recibido del Señor y que enseñó a otros. Toda la Escritura. No dice solo lo que nosotros tenemos, no dice solo el Torah. Todas las Escrituras, aún las que más tarde se convirtieron en el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento, Pablo dijo, son inspiradas por Dios. La palabra griega para inspirada se puede traducir de la misma manera como inspirada por Dios. No solo fue inspirada por alguien, la manera que esa palabra está escrita es inspirada por Dios. Ningún hombre o mujer es autor de la Biblia. Dios es el autor a través de escritores humanos. Eso no quiere decir, sin embargo, que los escritores de la Biblia recibieron un dictado. Dios no les dijo, mira, escribí esto y esto, y los humanos eran solo robots. No. Fue una inspiración de Dios. Más bien, cada uno fue guiado por el Espíritu Santo para escribir de acuerdo a lo que Dios inspiraba, transmitía. Amén. Así que nos dice este versículo que la palabra de Dios funciona ¿para qué? Para enseñar doctrina. La palabra de Dios, en la palabra de Dios nosotros lo podemos usar como un manual para aprender doctrina, las verdades de Dios, los propósitos de Dios, principios específicos sobre el reino de Dios. También dice que la palabra sirve para redarguir. Eso quiere decir que la palabra de Dios nos demuestra qué es pecado y qué no. Nos dice cuándo estamos actuando correctamente y cuándo no. Dice que también la palabra de Dios sirve para corregir. Estás haciendo algo malo, buenísimo, pero ¿cómo lo corrijo? Te entiendo que lo estoy haciendo mal. ¿Cómo lo hago bien? La palabra de Dios no solo sirve para redarguir, también sirve para corregir. También sirve para instruir. Alguien que está haciendo algo malo, primero le decís que está haciendo mal. Luego para corregirle le decís que tiene que hacer bien. Pero alguien que está a punto de hacer algo, no está haciendo algo malo, tampoco está haciendo algo bueno, quiere saber qué debe de hacer. No ha cometido errores todavía. Instruir, necesita una instrucción. Mira, hace esto y esto. Instruye al niño en su camino. La palabra de Dios sirve para enseñar en doctrina, para redarguir de pecado, para corregir y para instruir en sabiduría, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Buenísimo. Yo soy perfecto, Seguro que sí. Sí. La palabra de Dios nos perfecciona. A ver, así que somos el hombre perfecto. Me llama la atención una aclaración que hace Pedro. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Y que alguien lo lea fuerte en esta noche. 16 al 21. Segunda de Pedro. 1:16. Segunda de Pedro. Primera. 16. Segunda de Pedro. Segunda. Sí, segunda de Pedro 1, 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos,
como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traído por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Acá Pedro marca un contraste. Él ilustra la marcada diferencia entre la palabra inspirada por Dios y la literatura de la época. Definitivamente lo que la iglesia había recibido en ese momento era un trabajo bello de literatura, pero no era para confundirse como algo de la época. No era el bestseller de ese tiempo. Tampoco era un cuento de hadas, que también en ese tiempo existían las obras de teatro, las historias, la poesía. Y Pedro dice, no se confundan, las escrituras, la palabra de Dios, no es un buen trabajo de literatura. No es para estar en la lista de bestsellers, no es algo que identifica una época o una generación. Esto es autoridad. Esto trasciende cualquier autor humano. Esto trasciende cualquier producto de la imaginación, o no importa qué tan bien hecho esté. Las escrituras no es un cuento de hadas, no es un libro de poesía bello. No. La palabra de Dios es autoridad. ¿Okay? Y sí, podemos encontrar poemas, podemos encontrar historias, podemos encontrar romance, podemos encontrar violencia, podemos encontrar cosas que jamás nuestra cabeza hubiera imaginado. Sí, literariamente es algo bello, precioso, maravilloso, pero va mucho más allá de solo ser un trabajo bien hecho de la literatura de la época. También Pedro señala que la escritura no es de interpretación privada ni fue traída por voluntad humana. Por eso no es justo compararla con otros trabajos de literatura. Aunque los escritores fueron humanos, sus ideas y pensamientos fueron dirigidos ¿por quién? El Espíritu Santo. Nadie menos que el Espíritu Santo. Dice de aquí Dios. un comentario que la palabra de Dios profética más segura es porque parte de ella ya se ha cumplido. O sea, hay partes que se han cumplido. Entonces es tan segura que por qué lo otro que resta no se ha de cumplir. Si lo que se dijo al principio se ha cumplido, y entonces ahí es el valor de la inspiración de Dios en cuanto a lo que está, a lo que se ha escrito en este caso. Right. Por eso es seguridad. Si se cumplió que Jesús resucitó y se vio, ¿no?, en la historia, ¿por qué lo otro no va a suceder? ¿Cuál es el punto? Entonces por eso es que es segura. Amén, de acuerdo. Los versículos 19 al 21 mencionan repetidamente la profecía. Es importante reconocer que la profecía se refiere al discurso o a la expresión divina. No siempre, en algunas, la mayor parte, pero no siempre respecto al futuro, sino a menudo en forma de una exhortación. La profecía de Dios nunca surgió de la voluntad humana. En las escrituras la voluntad humana está ligada a los deseos y esperanzas de una persona. Entonces, podemos estar seguros que la palabra de Dios no refleja simplemente lo que un escritor de la Biblia anhelaba que Dios dijera. Las escrituras vinieron del Espíritu Santo, quien guió a los escritores en el mensaje. La Biblia no dice lo que Pablo había entendido de Dios. La Biblia dice lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir. Sí, la mano de Pablo, la mente de Pedro
fue una herramienta usada por el Espíritu Santo, pero no fue su mente la que redactó lo que se escribió, fue inspiración del Espíritu Santo. Número 2, dijimos que la Escritura es revelación de Dios. En el Salmo 19, verso 1, declara que el universo anuncia la gloria de su Creador. En los tiempos bíblicos, las culturas paganas veían los cielos y otros elementos de la creación como dioses en sí mismos. Entonces, al identificar al Señor como el creador de todo, el salmista declara y afirma que su Dios es el único verdadero y glorioso soberano Señor sobre todo lo que existe. Los versículos 1 al 6 del mismo capítulo 19 de Salmo usan un hermoso y poético lenguaje metafórico para describir el amplio y poderoso testimonio de la creación de Dios. Los versículos 4 al 6 se centran en cómo la vida en la tierra depende de la regularidad del sol. Las comparaciones con un esposo y un campeón hablan del resplandor del sol y la alegría inherente en su provisión del calor. Básicamente, esto apunta a la gloria de nuestro Dios y nuestro regocijo por su provisión. Así la palabra de Dios nos recuerda de su gloria que nos envuelve. La palabra de Dios sirve para revelarnos a nosotros misterios de Dios y preguntas y dudas de aún de nuestro mundo y nuestra atmósfera, nuestra vida. Pues la palabra de Dios no es solo espiritual, y eso es algo que debemos de entender. Nosotros no vamos a la Biblia solo para aspectos teológicos. Por ejemplo, la Biblia hablaba acerca de la redondez de la tierra. Círculo. Años después que Jesús escribió, la gente estaba peleando a ver si la tierra era redonda, cuadrada, triangular. Plana. Colón. Ajá. Era plana. Pero la Biblia no es solo un libro teológico. Cuando la palabra de Dios habla acerca de ciencia, también está revelando verdades, no solo del Creador, sino que también de la creación. El Salmo 19 es un gran ejemplo de poesía bíblica y ciencia. Número 3, dice: la Escritura da dirección divina. Nosotros vivimos diferentes etapas en nuestra vida. Vivimos etapas como jóvenes, como niños, y la Biblia nos habla para esa etapa. Vivimos como ancianos y retirados, y la Biblia nos habla para esa etapa. Vivimos etapas de tristeza, y la Biblia nos habla para esa etapa. Vivimos etapas de gozo, de prosperidad, de escasez. La Biblia nos da dirección a cómo vivir, cómo reaccionar en cada una de las etapas de la vida. Y nosotros debemos estar seguros que la palabra, la instrucción, la corrección que la palabra de Dios provee es el mejor consejo que uno puede seguir. Es la palabra segura. La Biblia te habla para todas las etapas. Te habla como esposo, te habla como papá, te habla como abuela, te habla como tío, te habla como primo. La Biblia se dirige a todas las etapas de la vida y nos da instrucción clara para nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y
estrellas y vuelven a las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se curvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del río de la muela. Cuando te levantarás a la voz del ave, y entonces es un proceso, está hablando de la juventud, después cuando ya uno es anciano, todas las cosas que van aconteciendo. Totalmente. ¿Está aquí? ¿Está ahí? Seguro que sí. Y es que es claro, la Biblia habla para toda etapa de nuestra vida. Al niño le dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos días. También al que está endeudado le dice, corre como liebre, corre de tus deudas, sé sabio con tu plata, mira la hormiga, aprende, ¿verdad? Todo es vanidad debajo del sol. A las ancianas le dice que den consejo a las jóvenes. A Timoteo mismo creo que le dice a las jóvenes, trátalas como tus hermanas. ¿Seguro? So, Totalmente de acuerdo. Y si tenés dolor de panza, echate un vinito. Dice María, ay, si me dolió la panza. café. La Biblia habla para toda etapa. Vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Todo el que por él hierra no es sabio. Para toda etapa la Biblia habla y nos da instrucción que vale la pena seguir. Nos habla para toda etapa de la vida, pero también nos habla para la etapa después de la vida, hasta el fin. La palabra de Dios cumple un papel importante en la vida del creyente. Desde el momento en que comienza a andar con Cristo hasta el fin. Usa la palabra heredad. En el versículo 111 del capítulo 119 de Salmo habla del legado de la palabra al transmitirse de generación en generación. Esto se refiere a cuánto valor deben atribuir los creyentes al conocimiento y a la práctica de la palabra. La palabra no pasará. Y eso puede ser una realidad no solo para el reino de Dios, sino que para tu familia también. El día que tú cierres tus ojos acá en la tierra y los abras en la bella presencia de nuestro Señor Jesucristo, tú puedes dejar un legado a tus generaciones depositando en ellos la palabra. En Deuteronomio, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, Él fue claro en las instrucciones para ellos depositar, impartir, transmitir la ley de Dios a las generaciones que venían. Él le dijo, enséñaselas a tus hijos, cuéntales. Si usted se da cuenta y estudia un poco las celebraciones del pueblo de Israel, usted se dará cuenta que simplemente son para conmemorar lo que Dios hizo con ellos, para que las próximas generaciones no se olvidaran y pudieran ver el valor de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pastor, le dejo esta lectura. Dice, cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó la sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escribir, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribirles rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las de un maestro de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, además de esto, hijo mío, más de esto sea modestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. En fin, todo el discurso es este. Tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo de lo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. O sea, el predicador dice que es como un pastor que enseña
a la congregación. Y yo le doy gracias a Dios de que me convertí. Y cuando llegué a esta iglesia, y como seguimos ahora, que hay enseñanza, doctrina. Es la base de todo. Porque hay mucha gente que son salvos, como yo digo muchas veces, ¿salvo de qué? Yo me salvo, ¿y de qué te salvo? De la pena del pecado. Cristo vino aquí y murió, sí, pero vino a salvarte. Entonces, cuando no hay doctrina, no hay enseñanza, nos pasa igual que a los corintios, que creían, pero no creían en la resurrección. Entonces estamos aquí moviendo. Un Dios nada más que no va a resolver los problemas aquí, después ya todo se acaba. No tiene sentido. Entonces, lo de Dios va mucho más allá. Lo de Dios es para siempre, lo de Dios es eterno, lo de Dios es perfecto, lo de Dios es sin equivocaciones. Seguro, seguro. Y nos sirve de beneficio a nosotros mientras estamos en vida, y a nosotros partir de este mundo sigue beneficiando a los que amamos. Y compartir con los demás. Hay muchos que no son cristianos en mi trabajo. Digo, si esto es vida, nada más que para nacer, morir y ya se acabó todo. Digo, pero dice la Biblia que hay uno que resucitó. La historia, le digo, de la Biblia, y le digo la historia. ¿Por qué? Porque entonces, piénselo bien, si tenemos un Dios que no va a resolver los problemas aquí, ya se acabó todo, ya. Y la vida es esto. Y ahora todo el mundo se está cuidando. Porque la vida es eterna. That's right. That's right. Seguro que sí. Totalmente de acuerdo. En el Salmo 119, empezando desde el verso 5, que es el verso 105, que es un verso muy conocido. En esa estrofa prepara el camino para una gran proclamación en los versículos 111 y 112. Un estallido de triunfo y alegría. Ahí el salmista declara que mantendrá los estatutos de Dios hasta el fin de su vida, porque son la alegría de su corazón. Salmo 119, versos 105 al 112 dicen de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra, y luz, y lumbrera a mi camino. Me cambiaron la dirección de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Qué poderosa declaración nosotros poder agarrar estas palabras del salmista y decirle: Señor, que tu palabra siempre esté en mi mente, en mis labios. Enséñame a deleitarme en tu ley, en tus estatutos. Hay personas que tienen dificultades entendiendo cómo era que el rey David se deleitaba en la ley. Es que ¿quién se deleita en la ley? ¿Quién se deleita en los estatutos, en las limitaciones? Es que no está hablando de cualquier ley, no está hablando de la ley de la Florida ni de los Estados Unidos. Está hablando acerca de la ley de Dios, que es perfecta, es justa, es para nuestro bien y el bien de nuestra familia, de nuestra comunidad, del pueblo, de la nación, del mundo entero. Por eso nosotros podemos aprender a deleitarnos en la ley de Dios. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Hoy hablamos acerca de 3 cosas por las cuales necesitamos la Biblia, y dijimos que es porque es inspiración divina de Dios, porque nos revela cosas de Dios y porque nos da dirección divina. Amén. Esa es la primera clase de esta próxima sección. Estaremos hablando acerca de la Biblia. El próximo martes estaremos continuando con este estudio. Yo espero que esta noche esta palabra haya sido de bendición para usted. No sé si alguien más quiere agregar algo, una observación, un testimonio en su vida personal sobre la palabra, o enseñársela a sus hijos. Hermana Patricia.
es una manera para con autoridad combatir al enemigo. Yes. Porque Jesucristo lo hizo con Deuteronomio. Y nosotros conocíamos a una hermana que se llamaba Ledia Olivares, que ella estuvo presa en Cuba por predicar la palabra. Ella recibió sanidad y ella era leprosa, pero recibió sanidad. Oh, wow. Y la manera que ella dijo, ella está con el Señor, pero ella siempre decía, apréndate la palabra, porque si un día te la quitan, como a mí me la quitaron, yo la tenía aquí. Amen. Yo la tenía aquí. Y ellos me decían, pon la mente en blanco, no la pongas en blanco, ponla en la palabra, recuérdate de los versículos que te aprendiste. Si no nos aprendemos los versículos, un día nos quitan la palabra, pero lo tenemos aquí. That's right. That's right. Seguro que sí. Totalmente. Ahora, de ¿por qué acuerdo. necesitamos la Biblia? Simplemente porque es la palabra de Dios. ¿Qué más? Ya. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿No? ¿Está? Ok. Gracias, Señor. Vamos a ser despedidos de este lugar y yo bendigo su semana. Sabe que leyendo esto y estudiando esto, pude darme cuenta que el mejor regalo que uno le puede dar a alguien, sea su hijo, sea su esposo, sea su esposa, sea alguien que usted no conoce en la tienda, es darle un bocado de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la vida, la herencia. Amén. Así que un reto para usted esta semana, reparta un poco de palabra a alguien ahí. Amén. Durante esta semana. Déjenme orar por ustedes. Señor, te doy gracias en esta noche por tu presencia en este lugar. Gracias por tu pueblo, gracias por tu espíritu. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a deleitarnos en tu ley. Espíritu Santo de Dios, líbranos, libra nuestra mente, libra nuestro corazón de cometer errores, Señor, de acuerdo a nuestros deseos en cuanto a tu voluntad. Señor, nosotros no queremos hacer nuestra voluntad. Lo que queremos hacer es someter nuestra voluntad a tu perfecta voluntad. Y Espíritu Santo de Dios, sé tú revelándonos, inspirándonos, dándonos entendimiento y de nuevo para practicar los principios que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, te damos gracias porque este libro no es solo otra obra de literatura, no es otro libro de poesía, sino que es palabra viva. Y te damos gracias, Señor, porque en este día, en esta temporada, nosotros podemos ser guiadas por ella. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a aprovecharla, enséñanos a estudiarla, a escudriñarla para encontrar vida, no solo para nosotros, sino que para repartir también. Yo bendigo a tu pueblo en esta noche. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Te damos gracias por tus bendiciones y tu protección y te pedimos, Padre, que tú nos uses para ser testigos de tu amor y tu grandeza a las personas que nos rodean. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros.